¿Sí se ve bien? Sí. Sí, Sí. Esperamos un momento o ya empiezo, doctor. ya empieza, amigo. Ok. Bueno, buenas tardes, compañeros. El día de hoy, mi compañera Pamela Jacqueline Guerrero Moreno y su servidor Carlos Raúl Sánchez Pérez vamos a dar continuación con el temario. Esta vez pues vamos a ver la anatomía, fisiología y mecanismos de la secreción gástrica. Primero pues vamos a hablar algo muy breve sobre anatomía. Pues sabemos que el estómago pues es la parte dilatada del tubo digestivo donde se completa la digestión mecánica y continúa la digestión mecánica, la digestión química, perdón. El estómago tiene una forma de J con una porción descendente o vertical y una porción horizontal. Y cuando está distendido adquiere una forma piriforme o una forma así como de pera. Tiene dos caras, una anterior y otra posterior, con dos curvaturas, una curvatura mayor y una curvatura menor, y posee dos extremos u orificios, uno superior, como ya sabemos, llamado cardias, y otro inferior, ya pues llamada píloro o porción pilórica, y pues como ya sabemos, el esófago desemboca en el orificio del cardias, que tiene como función pues un esfínter, y pues el cardias está separado del fondo por la escotadura o ángulo de Is, que no sé si ven mi cursor, vendría siendo esta parte de aquí. Este es el fundus y esta es la... Sí, y la porción pilórica, que tiene continuidad con el duodeno, suele dividirse en el antro pilórico y canal pilórico. Y pues ahora vamos a hablar algo muy brevemente de fisiología. Como ya sabemos, pues el estómago tiene una función motora, ¿sí? ¿Cuáles son estas funciones? Pues tiene función de almacenar, de mezclar, triturar y finalmente pues ya un vaciamiento gástrico, ¿sí? Eh, el estómago, desde un punto de vista fisiológico, se divide en estómago proximal, que este está formado por el fundus y la parte proximal del cuerpo del estómago, y el estómago distal, que este está constituido por la parte distal del cuerpo del estómago y lo que es el antro. ¿Sí? Y ahora pues vamos a hablar brevemente sobre el estómago proximal. El estómago proximal pues, va a tener una actividad tónica, ¿sí? Durante una comida, esta región va a presentar dos eventos muy importantes. Una relajación receptiva, que esto es lo que sucede inmediatamente después de la deglución. El estómago proximal lo que va a hacer es que se va a relajar durante 20 segundos, y de esta manera, cuando la comida ingresa al estómago, la presión intragástrica disminuye. ¿Y esto qué va a beneficiar? Pues que va a permitir pues, la entrada de alimentos. Y tenemos otro evento que es la relajación adaptativa, y esto es cuando la comida llega al estómago, la presión intragástrica pues obviamente tiende a aumentar, pero aquí, sin embargo, el estómago proximal va a perder un tono muscular y va a permitir el ingreso de toda la comida ingerida, evitando así pues un incremento en la presión intragástrica, que si hay incremento en la presión intragástrica, pues ocasionaría pues un reflujo del alimento hacia el estómago o un vaciamiento muy acelerado hacia el duodeno. Básicamente, la relajación adaptativa nos va a facilitar las funciones de reservorio del estómago, de lo que es el almacenamiento. Y estas dos relajaciones, la relajación receptiva como la adaptativa, son mediados a través del nervio vago, que liberan óxido nítrico y producen relajación de la musculatura pues proximal, ¿sí? Y algo que mencionar es que las vagotomías o alguna neuropatía
van a disminuir pues la función del estómago que tiene en esta ocasión de reservorio. Y ahora, el estómago distal, que es esta parte de aquí, es durante o después de una comida, el estómago presenta contracciones peristálticas, que con frecuencia son de 3 por minuto. Estas contracciones se propagan desde la parte distal del cuerpo hacia el antro y píloro, ¿sí? Esto va a dar como un resultado de propulsión, ¿sí? La musculatura pilórica va a mantener con una contracción que va a formar un canal que generalmente pues permite el paso de partículas de alimento, pero estas partículas van a ser muy pequeñas, ¿sí? Van a ser menores de 1 milímetro. Entonces, vamos a aclarar, la onda peristáltica que avanza del cuerpo hacia el píloro, propulsión, ¿sí? Lleva el alimento que va a chocar con un canal pilórico muy estrecho y que solamente las partículas pequeñas pues serán las que son vaciadas hacia el duodeno, ¿sí? Y ahora, ¿qué sucede con las partículas grandes? Las partículas grandes van a regresar hacia el estómago por un movimiento de retropulsión, ¿sí? Entonces, los movimientos continuos de propulsión y retropulsión, esto es lo que hace que se mezcle y se triture el alimento hasta que sea suficientemente pequeño y ya pueda pasar por ese canal. Y pues el vaciamiento gástrico, pues aquí básicamente hay que mencionar que la comida líquida pues tiene un vaciamiento pues casi inmediatamente y pues a una velocidad pues bastante exponencial. En personas sanas, el tiempo de vaciamiento es como de 20 minutos y pues generalmente 300 mililitros de líquido pueden ser vaciados del estómago en 30 minutos o menos. Y en cuanto a la comida sólida o semisólida, va a tener como una fase de latencia. Esta fase se conoce como lag phase. Después de esta fase, el vaciamiento va a ser lineal, va a ser continuo. La fase de latencia va a ser menor para los alimentos semisólidos, que va a durar aproximadamente como 5 minutos. Y para los sólidos va a durar como 20 minutos o 22 minutos. Y pues nada más mencionar que en promedio pues el estómago requiere 1 hora para vaciar una comida ligera de un pan y una bebida. Y unas 3 horas para una comida pues más copiosa, más elaborada. Y ahora sí vamos a entrar a materia. Vamos a hablar un poco de las secreciones gástricas. Las secreciones gástricas se van a dividir en glándulas gástricas, que estas van a formar el 80% de las glándulas del estómago. Estas se van a encargar de secretar ácido clorhídrico, pepsinógeno, factor intrínseco y moco. Y las glándulas pilóricas forman el 20%, que las vamos a ir viendo poco a poco. Aquí pues puse una tabla, pues, básicamente resumiendo que las células parietales, células oxínticas, son las que producen el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Las células pépticas, células también conocidas como células imógenas o células principales, son las que producen el pepsinógeno, y las células mucosas, moco, las células enterocromafin-like o como enterocromafines, pues ya producen histamina, que vamos a ir viendo poco a poco. Y aquí pues la localización, que como vemos en el cuello de la glándula encontramos pues un epitelio mucoso superficial que nos va a producir moco, bicarbonato y agua. En el cuerpo vamos a encontrar las células parietales, que nos va a secretar ácido clorhídrico y factor intrínseco. Y en el fundus o en la base encontramos las células imógenas, como ya vimos, y estas secretan pepsinógeno, y las células G, que estas las vamos a ver más adelante, pero estas se secretan en el fundus. Ahora vamos a continuar ahora sí explicando cada una de las glándulas gástricas. Primeramente pues tenemos las células parietales oxínticas, mejor conocidas. Estas pues como ya mencioné, producen ácido, son responsables de producir ácido clorhídrico y el factor intrínseco. En las células oxínticas
aquí vemos una célula oxíntica. Esta tiene gran cantidad de canalículos, que los canalículos son estos, ¿sí? Y el ácido clorhídrico se va a formar en las proyecciones vellosas que aquí vemos del interior de estos canalículos y luego pues ya al exterior. Y pues mencionando algo del factor intrínseco, es que pues el factor intrínseco pues es esencial para la absorción de la vitamina B12 y lo va a absorber por medio de pinocitosis. Bueno, sí, lo va a absorber hacia la sangre por medio de pinocitosis, y si falta este factor, pues provoca una anemia perniciosa, y pues es una anemia macrocítica. Y aquí pues vamos a hablar brevemente sobre la producción del ácido clorhídrico. Como ya vimos, pues tenemos que dividirlo aquí lo dividí en líquido intersticial, célula oxíntica y luz del canalículo. Y como ya mencionamos, en el canalículo es donde se va a encontrar el ácido clorhídrico, ¿sí? Primeramente, pues para llevar un orden, pues tenemos H2O, tenemos agua, y esta agua lo que va a hacer es que se va a disociar en iones de hidrógeno y en iones de hidroxilo. Aquí vemos hidrógeno, hidroxilo. Los iones de hidrógeno lo que van a hacer es que son secretados de una manera activa hacia la luz del canalículo gracias a la bomba de protones, gracias a esto, ¿sí? Pero va a utilizar energía, va a utilizar ATP, ¿sí? Y los iones de hidrógeno lo que van a hacer es que se va a intercambiar por potasio. Y de este lado, en la membrana vasolateral, encontramos la bomba de sodio y potasio, que aquí lo que va a hacer es que va a intercambiar el sodio por el potasio. Este potasio es el que va hacia la luz del canalículo, pero esta bomba de protones se va a encargar de reabsorber o reciclar el potasio. Y ahora, esta bomba de sodio-potasio es importante porque por el hecho de que coloca sodio en el líquido intersticial, crea un gradiente de sodio intracelular bajo y hace que el sodio, incluso también el potasio, se reabsorba desde la luz hasta el líquido intersticial, desde la luz del canalículo hacia el líquido intersticial. ¿Y esto para qué? Esto para que en la luz del canalículo dejar pues iones de hidrógeno. Y luego vamos aquí. Como se está bombeando hidrógeno hacia la luz del canalículo, aquí se empieza a acumular hidroxilo, ¿sí? Y aquí lo que va a hacer es que se va a juntar con el dióxido de carbono, pero se va a juntar gracias a la anidrasa carbónica. Y esta unión va a formar un bicarbonato, ¿sí? Y ahora vamos a esta parte de aquí. Los iones de cloruro aquí van a entrar al citoplasma por los canales de cloruro, ¿sí? Y también estos lo que van a hacer es que se van a intercambiar por el bicarbonato en esta membrana, la membrana vasolateral, ¿sí? Este bicarbonato es el que se dirige hacia la sangre venosa gástrica, y el pH gástrico, el pH venoso gástrico en esta etapa, pues va a aumentar. Esto se conoce como marea alcalina. Y ahora, el cloruro, que es secretado al canalículo, el cloruro aquí es secretado a la luz del canalículo por medio de canales de cloro, se va a juntar con los iones de hidrógeno, y esto ya va a formar el ácido clorhídrico. Y aquí, ¿por qué hay agua? Porque el agua pues se mueve por simplemente ósmosis. Y ahora aquí pues vamos a continuar con las células pépticas, mejor conocidas como células principales. Estas van a secretar pepsinógeno, pero el pepsinógeno no tiene una actividad digestiva. Para que tenga actividad digestiva, el pepsinógeno se necesita unir al ácido clorhídrico y va a formar pepsina, y la pepsina sí va a tener una actividad digestiva. Esto se va a activar con un pH de 1.8 a 3.5. Ahora, las células enterocromafin-like, estas producen histamina, y la histamina lo que va a hacer, por ejemplo,
esta es una célula enterocromafin-like. Esta lo que va a hacer es que van a producir histamina, que llamamos de histamina, y la histamina va a estimular las células oxínticas, que como ya vimos, las células oxínticas producen ácido clorhídrico. Entonces la va a estimular y va a producir el ácido clorhídrico. Y ahora vamos a ver las glándulas pilóricas. Estas se dividen, como ya había mencionado, estas forman el 20% de las glándulas restantes del estómago. Estas encontramos células G, que producen gastrina, células D, que producen somatostatina, y células mucosas, que producen moco. Primero, pues vamos a ver de las células G. Las células G, básicamente, para que haya una estimulación y puedan producir gastrina, pues debe haber una distensión del estómago. Y al haber cuando la célula G se activa, produce gastrina. La gastrina pasa al torrente sanguíneo y luego va a estimular a la célula oxíntica. Y si estimula la célula oxíntica, va a producir ácido clorhídrico. Ahora, las células mucosas, aquí tenemos dos tipos de células. Primero, las células mucosas superficiales, que estas van a producir un moco viscoso, que esto va a beneficiar mucho a la barrera mucosa gástrica. Esta barrera mucosa va a formar como una capa de gel de un grosor casi siempre mayor a 1 milímetro, y pues esta capa pues va a formar como un escudo para la protección de la pared gástrica, y además pues beneficia mucho a la lubricación y facilita el desplazamiento de los alimentos. Y las células mucosas del cuello, esta es un moco fluido y estas secretan en poca cantidad pepsinógeno. Y esta imagen, que también la va a explicar mi compañera, pero ella se va a meter más a fondo. Esta, pues vamos a tener una vía directa para la estimulación de ácido clorhídrico y una vía indirecta. En la vía directa vamos a ver que la acetilcolina y la gastrina y la histamina van a estimular a la célula parietal y así hace que produzca el ácido clorhídrico. Y en la vía indirecta no tiene nada que ver con la célula parietal. En la vía indirecta, la acetilcolina, aquí en esta parte, y la gastrina, aquí, en esta ocasión, estimulan a la célula enterocromafin-like. Y como recordemos, en la célula enterocromafin-like, esa va a secretar histamina. Entonces, indirectamente, la gastrina y la acetilcolina estimulan a esta. Entonces, ¿por qué se llama indirectamente? Porque no tocan en ningún momento la acetilcolina ni la gastrina, la célula parietal. Lo que hace es que estimula la célula enterocromafin-like, produce histamina, y la histamina ahora sí va a las células parietales. Y pues la somatostatina, que esta es secretada por las células D. Esta se activa por un pH menor a 3, y esta va a ser más que nada inhibitoria. La célula D produce somatostatina y la somatostatina va a inhibir la célula G, y si inhibe la célula G, pues no va a haber gastrina. Y también la somatostatina inhibe las células oxínticas, y si no hay células oxínticas, o sea, si hay una inhibición, no va a haber ácido clorhídrico. Y también la somatostatina inhibe las células enterocromafin-like y no va a haber histamina. Como no hay histamina, pues no hay quien estimule, no hay ácido clorhídrico. Y esto ya sería todo de mi parte. Hola, buenas tardes. Pues sigo yo, soy Jacqueline ay, es que creo que tienes que dejar de compartir para que comparta yo. No me deja. Ah,
Bueno, ya voy a continuar. Yo voy a hablar sobre la inervación primero. Vamos a tener fibras nerviosas que van a estar contenidas en el nervio vago parasimpático con vías tanto eferentes como aferentes y estas se van a encargar de innervar todo el estómago. Aquí vamos a tener dos vías, como ya sabemos, pues la aferente va a ser vagal y visceral. Esta va a transmitir información desde el complejo vagal dorsal, que ya sabemos que está formado por el núcleo del tracto solitario, el núcleo del motor dorsal del vago y el área postrema. Esta información a su vez se va a integrar o se va a combinar, como quien dice, con la información que ya viene de los centros superiores del encéfalo, que proviene principalmente del hipotálamo. Y la eferente, esta va a ser sobre todo de los receptores gustativos y va a viajar hacia la región del núcleo del tracto solitario, donde la información se va a traducir de nuevo, pero para crear una señal que va a regular la secreción y otras funciones gástricas. Vamos a hablar también de la barrera mucosa gástrica. Esta es muy importante para la protección del estómago contra el ácido clorhídrico y la pepsina. Estos dos son los únicos que van a tener actividad digestiva considerable. Y bueno, esta se va a encargar de proteger el estómago, ya que el pH que se va a encontrar en la luz del estómago es de 1 a 2. Este pH ya se considera destructivo, entonces por esto esta barrera es tan importante. ¿Y cómo se va a proteger esta barrera? Bueno, tiene varios mecanismos. Uno es por la producción de bicarbonato gracias a las células mucosas superficiales, que como ya lo comentó mi compañero, pues estas se van a encargar de producir bicarbonato en forma de un moco viscoso que va a tener un espesor de aproximadamente 1 milímetro, y es de lo que se va a encargar el bicarbonato, pues es de contrarrestar el pH tan ácido que se tiene. Y también hay otros factores que generan estas células, que son los factores de Trébol. Estos son péptidos pequeños y participan sobre todo en la regulación de la superficie mucosa, esto por procesos de restitución o regeneración de la célula del epitelio. Se encargan de regenerarla y mantenerla activa. Y bueno, para que esto pase, para que se secrete el bicarbonato por parte de las células mucosas y para que se pueda estar regenerando en caso de daño, pues necesitamos una microcirculación amplia o una rica vasculatura que se encargue de nutrir a estas células para pues así poder hacer los dos pasos anteriores. Entonces también va a necesitar una microcirculación. Todo este proceso que se lleva a cabo con las células mucosas para formar la barrera mucosa gástrica, pues va a depender principalmente de las prostaglandinas. Ellas se van a encargar de regular estas funciones y de mantenerla bien. Y bueno, en caso de que haya otra alteración de la mucosa, puede ser por el uso de AINES, por el Helicobacter pylori y por el alcohol. ¿Por qué nos va a dañar la mucosa gástrica el uso de los AINES? Bueno, porque como ya sabemos, estos se encargan de inhibir las prostaglandinas y la ciclooxigenasa. Entonces, si al paciente le damos AINES cuando tiene una secreción gástrica alta, pues vamos a tener un problema en su barrera mucosa gástrica, va a dejar de producirla bien, de mantenerla bien. Me dicen si me trabo mucho porque me acaba de salir el cuadrito de que mi internet está medio bajo. Bueno, y aquí se ve en esta imagen cómo las prostaglandinas que están del lado derecho son las que se encargan prácticamente de regularizar el proceso de generación de la mucosa gástrica. Vemos que estas son las que se encargan de regular esto, y vemos también las células que producen el bicarbonato, cómo tiene una microcirculación adecuada y cómo este moco va a contrarrestar el pH de 1 a 2 hasta 7. Vamos a pasar a la estimulación de la secreción gástrica. Esto pues ya lo mencionó mi compañero. La célula parietal va a ser estimulada por 4 factores. El primero es la distensión del estómago, de la pared del estómago, esto cuando ya hay alimento en él. Y de vamos a tener 2 efectos, que es el reflejo corto y el reflejo largo. En el caso del reflejo corto, va a estar mediado por el sistema nervioso entérico, y el reflejo largo va a estar mediado por los reflejos vagovagales. Estos van a activar fibras aferentes primarias que pues van a viajar a través del nervio vago y a su vez van a ser interpretadas por el complejo vagal dorsal, que ya hablé de él, y desencadenan así un flujo de salida vagal por medio de los nervios ya ahora eferentes,
que pues van a viajar de regreso al estómago y nos van a activar así estas células. También van a ser activadas por la gastrina, que esta se va a encargar de estimular la secreción de ácido clorhídrico, la histamina también, y pues también la acetilcolina, esta también va a estimular, aparte de la secreción del ácido clorhídrico, la del pepsinógeno y la del muco. Ok, vamos a hablar así de la vía. Hay dos tipos de vía en la estimulación de la secreción de ácido clorhídrico. Una es la directa y la otra es la indirecta. En el caso de la directa, pues vamos a tener que cada una de estas van a activar a la célula parietal de manera individual. La gastrina, pues ya sabemos que se estimula también por la distensión gástrica o cuando los alimentos tienen muchas proteínas que llegan al antro. Y bueno, esta va a ser estimulada por las células G. Entonces, ya cuando se estimula la secreción de gastrina, esta estimula las células parietales de manera directa por un receptor que tiene la célula parietal en su membrana, que podemos ver en la imagen, es el último de los que marca, el CCK2. Entonces, de manera directa, estimula el receptor y así este activa la célula parietal para poder producir ácido clorhídrico. Luego la acetilcolina hace exactamente lo mismo, esta va a ser estimulada por el vago y va a estimular los receptores muscarínicos 3 de acetilcolina en las membranas de la célula parietal, que es el receptor que se ve en la imagen, el del medio. Y la histamina de igual manera, secretada por las células enterocromafin, por el sistema nervioso entérico, pues esta va a estimular la célula parietal por su receptor H2, que se puede ver en la imagen. Entonces, si esto es de manera directa y no necesitan como un intermediario, como en el caso de la vía indirecta. Ahora, la vía indirecta, la gastrina y la acetilcolina van a necesitar un intermediario, que este va a ser la histamina. Aquí van a estimular estas dos a la célula enterocromafin. Esta libera histamina y la histamina directamente llega y estimula a la célula parietal por su receptor. Y por eso es importante entender que los fármacos antihistamínicos también nos van a jugar el papel de antagonizar los receptores de histamina en la célula parietal, provocando que baje la estimulación de ácido clorhídrico. Igual los fármacos inhibidores de la bomba de potasio, pues ya sabemos que estos van a disminuir directamente la producción de ácido clorhídrico y la secreción en sí de la secreción gástrica. Bueno, ahora hablando de la regulación de la secreción del pepsinógeno, este va a estar regulado por dos factores. El primero es la acetilcolina, que pues sabemos que está estimulada por el nervio vago y por el plexo entérico del estómago. Y el ácido del estómago, este también va a estimular o regular la secreción del pepsinógeno, esto por la cantidad que haya. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a las fases de la secreción gástrica. Tenemos 3. La primera es la cefálica. Esta va a ocurrir antes de que el alimento llegue al estómago y se va a activar, o bueno, se empieza a activar por la visión, por el tacto, por el olor y por el gusto, que va a llegar a los centros superiores cerebrales de apetito del sistema nervioso central. Y se transmite también por el nervio vago, que pues a su vez va a liberar acetilcolina y que estimula así a la célula parietal para que produzca ácido clorhídrico, y pues también va a activar la función motora del estómago y aparte de activar el sistema gastrointestinal del estómago, también va a activar el páncreas y puede llegar a activar también la vesícula biliar. Esta fase de la secreción nos va a aportar el 30% de la secreción total gástrica. ¿Y qué pasó? Luego sigue la fase gástrica. Esta ya ocurre cuando el alimento ya está en el estómago. Aquí pues vamos a presentar distensión gástrica, que va a activar los reflejos locales del sistema nervioso entérico y también los reflejos vagos vagales de los que ya había hablado, que van a liberar a su vez acetilcolina. Y bueno, esto va a estimular a su vez a la célula parietal, va a producir ácido clorhídrico y vamos a tener este aumento notable que es muy necesario del flujo sanguíneo hacia el estómago. Y bueno, ya aquí el pepsinógeno se va a dividir en pepsina y va a actuar sobre las proteínas que haya en el alimento, y esto va a aumentar la liberación de la gastrina. Y bueno, pues la distensión gástrica también va a aumentar la liberación de gastrina, y la
La gastrina, a su vez, como ya hemos dicho, va a estimular las células enterocromafin y estas producen histamina. De la misma manera, la acetilcolina estimula estas células y se produce lo mismo. Y bueno, esta fase de la secreción gástrica nos va a aportar aproximadamente el 60% de la secreción total. Y ya por último, la intestinal, esta se produce a medida que el contenido del alimento sale del estómago hacia el duodeno. Y aquí la capacidad amortiguadora va a disminuir y el pH llega a estar alrededor de 3 y se desencadena una liberación de la somatostatina por las células C, como ya lo había mencionado mi compañero, y se actúa para suprimir así la liberación de la gastrina. Esta fase se cree que sirve más que nada como para preparar el estómago para la siguiente comida y solamente nos va a aportar el 10% de la secreción gástrica. Ahora, tenemos, en cuanto a la inhibición de la secreción gástrica, pues va a participar tanto los reflejos nerviosos como los productos hormonales. En los reflejos nerviosos tenemos el reflejo enterogástrico inverso. Este depende mucho de la presencia de los alimentos en la porción alta del intestino delgado y va a ser transmitido principalmente por el sistema nervioso mesentérico. Aquí los nervios simpáticos y el vago pues van a ser los que van a trabajar y este va a empezar con una distensión del duodeno, con una irritación de la mucosa, con una acidez que tenga el quimo y con productos de la degradación de la proteína. Y en el caso de los hormonales, pues tenemos los productos de degradación de las grasas y las proteínas, la irritación mucosa también, alteraciones en la osmolaridad del quimo y la acidez del quimo. Y bueno, se liberan las hormonas que van a inhibir la secreción gástrica. ¿Cuáles son estas? Pues ya vimos que la somatostatina y la secretina. Hablando de la somatostatina, pues ya lo mencionó mi compañero, se secretan por las células D, sobre todo en el antro, y esta se va a liberar en una respuesta a un quimo con un pH menor a 3 y va a inhibir las células G que producen gastrina y luego va a inhibir de esta manera la secreción gástrica. Y también va a inhibir en menor porción a las células parietales y a las células enterocromafin. Y bueno, en caso contrario, la acetilcolina estimula la secreción gástrica porque inhibe estas células, la somatostatina. Y la secretina, esta también se va a encargar de inhibir la secreción gástrica, pero va a ser liberada por las células C intestinales. Esta va a responder igual a un quimo con un pH ácido menor a 3. Y esta es importante sobre todo en la secreción pancreática, pero también participa en la secreción gástrica. Y bueno, igual va a inhibir las células G, la célula parietales y va a estimular a la célula D para que se produzca somatostatina. Okay. Y bueno, en cuanto a esto, hay un sistema que es de retroalimentación negativa en el cuerpo. Como ya sabemos, los sistemas de retroalimentación negativa, pues la mayoría de las veces se encargan de regular procesos que pueden ser dañinos para el cuerpo, y uno de estos es en el cual los hidrogeniones que están en la parte luminal, pues van a estimular directamente, cuando son muchos, van a estimular directamente a la célula D, que sabemos que es la que libera somatostatina, y esta célula pues libera somatostatina y así va a inhibir la liberación gástrica de las células G y va a reducir la secreción gástrica. Esto es un sistema como de protección. Y bueno, también hay que hablar tantito del periodo interdigestivo. Aquí pues es un periodo donde no hay estímulo, es basal, es pequeño y se va a secretar sobre todo moco con un poco de pepsina y casi nada del ácido clorhídrico. Este es menor en las mañanas y mayor en las tardes y en las noches y puede estar aumentado por estímulos emocionales fuertes como es el estrés. Y bueno, ya por último, hablar un poquito de los fármacos que nos van a ayudar a reducir la secreción gástrica y ya entender cómo trabajan estos. Por ejemplo, tenemos los inhibidores de la bomba de protones, el omeprazol, el esomeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol y el rabeprazol. Estos pues se van a encargar de inhibir la bomba de protones que nos explicó mi compañero desde el primer paso, como quien dice. También tenemos los antagonistas de los receptores. Aquí tenemos dos, que son los de histamina y los muscarínicos.
Y pues en el caso de la histamina ya sabemos cómo va a repercutir, va a bloquear completamente el receptor de la histamina, no va a poder haber estimulación de ácido clorhídrico ni de vía directa. Bueno, por parte de la histamina no va a haber de vía directa y por parte de la acetilcolina y la gastrina no va a haber de vía indirecta. Y los muscarínicos pues van a bloquear la acetilcolina y vamos a tener el último tipo de fármacos que nos ayuda a reducir la secreción gástrica, que es el agonista de receptores. Estos pues van a potencializar la acción de la prostaglandina E, que se encarga de, como ya vimos, mantener funcional la barrera gástrica, y la somatostatina, que como ya vimos se encarga de reducir la secreción gástrica. Y eso sería todo de nuestra parte, doctor. Se pasaron un muchito, ¿no? ¿Cómo, perdón? Se pasaron un muchito de tiempo. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue, muchachos? Yo, doctor, buenas tardes. De una vez, Brian. Sí, Nada doctor. más, muchachos, fíjense cómo es bien importante para lo que vamos a estar viendo. Los tipos de células y a lo que responden y la respuesta que tienen, ¿sí? Para poder entender luego la enfermedad acidopéptica. Hablaban de la gastrina, la serotonina y la histamina como principales estimulantes de la secreción de ácido clorhídrico por medio de las células parietales. El bloqueo a este nivel, cuando veamos enfermedad acidopéptica y el daño a la mucosa, que lo vamos a volver a repasar, es importante para el tratamiento. Bueno, para no interrumpir mucho, vamos a continuar con dispepsia y al final vemos, ¿sí? Muy bien. Buenas tardes, doctor y compañeros. Nosotros vamos a presentar el tema de dispepsia orgánica y funcional. Mi compañera Astrid Airam López Orozco y su servidor Brian Alan Rivas Carrión. Bueno, la dispepsia en general afecta a más de un cuarto de la población en general. Aquí los síntomas desaparecen conforme pasa el tiempo, pero si los pacientes presentan los síntomas de manera crónica, es aquí cuando ellos acuden a consulta. Esta enfermedad representa de un 3 a un 5% de las consultas en general de atención médica primaria y un 30% a las que son específicamente de la rama de gastroenterología. Muy bien, a mí me gustaría empezar con la definición de dispepsia, que esta viene del griego dis, que significa mala, y peptos, que significa digestión, lo que nos da como resultado la definición de mala digestión. Y esta enfermedad hace referencia a un grupo heterogéneo de síntomas abdominales que se encuentran en la parte alta. Y aquí los pacientes se refieren a ella como molestias, dolor, malestar, flatulencias, plenitud, ardor o indigestión. En cuanto al cuadro clínico, bueno, los criterios de Roma II la definen como un dolor o malestar localizado en el abdomen superior, que se puede manifestar por diferentes síntomas, como pirosis, saciedad precoz, plenitud postprandial, náuseas, anorexia, flatulencias, regurgitación y eructos. Los mismos criterios de Roma II indican que si el síntoma predominante es la pirosis, hay que tratarla como enfermedad por reflujo gastroesofágico y no como dispepsia. En cuanto a su clasificación, se divide en tres: en orgánica, funcional y no investigada. La orgánica es cuando los síntomas se encuentran en la parte superior del abdomen, que son atribuibles al aparato digestivo superior. Aquí tenemos incluida principalmente la pirosis. La segunda es la funcional, que es cuando es de carácter persistente o recurrente en pacientes que ya se les hizo una prueba diagnóstica, principalmente por vía de endoscopía, por lo cual ya se ha encontrado una causa específica a los síntomas que presenta el paciente. Y por último tenemos la no investigada, que esta es de inicio reciente o recurrente, y es cuando a los pacientes no se les ha realizado una prueba diagnóstica, por lo cual no se ha llegado a un diagnóstico como tal de dispepsia. Este tipo de dispepsia representa el 21% de los casos a nivel mundial y el 8% aquí a nivel nacional. En cuanto a su epidemiología, bueno, esta tiene una prevalencia de cuando los síntomas se presentan de 3 a 12 meses de un 25%, y si se excluyen a los pacientes que presentan pirosis, representa de un 3 a un 15%.
Esto pues referente a lo que ya les había mencionado, que se les trata como enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esta enfermedad la vamos a encontrar en mayor prevalencia en pacientes con edad avanzada, teniendo un poco de mayor incidencia por el sexo femenino que por el masculino, aunque no es significativa esta prevalencia. Los pacientes, presentan diferentes motivos para acudir a consulta. Estos son intensidad y frecuencia de dolor, miedo a padecer otra enfermedad. Aquí estudios han han representado de que los pacientes tienen miedo a presentar cáncer gástrico. La edad avanzada también es otro factor de riesgo y también presentar ansiedad y estrés psicológico. Muy bien, ya pasamos directamente a la dispepsia orgánica y esta es cuando hay una causa orgánica o metabólica que es la responsable de la sintomatología del paciente. Esta representa aproximadamente un 40% de los casos de dispepsia y es causada por diferentes factores, como los alimentos, medicamentos, enfermedades sistémicas y enfermedades del aparato digestivo. También existen otras causas que son identificables, como el ERGE o como una úlcera péptica, y también otra que es menos frecuente, como el cáncer gástrico. Muy bien, pasamos primero a ver la primera causa, que es la intolerancia alimentaria, y bueno, aquí cabe destacar que no se ha relacionado como tal a que ciertos alimentos causen la dispepsia, pero sí que estén relacionados con los síntomas o con la agravación de los mismos. La intolerancia se da por diferentes mecanismos, como irritación de la mucosa, sobredistensión gástrica, alteración en el vaciado gástrico, una mala absorción o una alergia alimentaria. Y los alimentos que están relacionados a los síntomas son el café, está relacionado con la pirosis, los alimentos condimentados con una lesión aguda en la mucosa, la lactosa en caso de mala absorción se relaciona con meteorismo, cólicos, flatulencias y diarrea, y por último el alcohol se relaciona con la lesión de la mucosa gástrica. Cabe destacar que el alcohol sí está relacionado a que pueda estar implicado directamente con una causa de la dispepsia si el consumo es mayor a un 20% de la concentración. Pasamos a la siguiente posible causa, que es la intolerancia a los medicamentos, y esto se puede producir por diferentes mecanismos, como una lesión directa a la mucosa, alteración de la motilidad gástrica, provocación de reflujo o mecanismos idiosincráticos. Aquí a la derecha les puse una lista de los principales medicamentos que están relacionados a la dispepsia, pero cabe destacar que aquí vamos a resaltar a dos, a los AINES y a los inhibidores selectivos de la COX-2. Los AINES, si se consume de manera crónica, está relacionado de un 10 a un 25% de los casos de dispepsia. Y los inhibidores selectivos de la COX-2 también están relacionados como posible causa de dispepsia, pero en menor prevalencia que los AINES. Y pasamos a otra posible causa, que es la enfermedad ulcerosa péptica. Aquí cabe destacar y dejar en claro que todos los pacientes con úlcera péptica van a presentar dispepsia, pero no todos los pacientes que presenten dispepsia van a presentar úlcera péptica. Y esta enfermedad es más frecuente en pacientes que son mayores de 40 años, que cursan por una infección de Helicobacter pylori, que tienen un consumo crónico de antiinflamatorios no esteroideos, que presentan dispepsia nocturna o que son fumadores positivos. En cuanto a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, aquí más de un tercio de las personas con dispepsia van a presentar pirosis, pero en personas que ya tienen un ERGE diagnosticado, en más de la mitad van a presentar dispepsia además de la pirosis. Aquí solo un 20% de los pacientes van a presentar dispepsia. Y hay un término que es llamado dispepsia tipo reflujo, que es aquí donde encontramos principalmente un predominio del síntoma de pirosis. Y como ya les comentaba al principio, el Comité de Roma II recomendó ya no tratarla como dispepsia, sino tratarla como enfermedad por reflujo gastroesofágico, aunque en un tercio de los casos no responden a tratamiento de supresión ácida gástrica. Existen otras posibles causas, como un cáncer gástrico o esofágico, que este representa en menos del 1 al 3% de los casos, y la mayoría ya se diagnostican en fases avanzadas. Tiene una prevalencia menor del 5%, afectando a personas que son menores de 45 años. Como ya les mencioné, un factor de riesgo es la edad avanzada. Otra posible causa son los trastornos pancreáticos y de vía biliar. Aquí la bibliografía más que nada mencionaba a que se podía solapar a los síntomas de la dispepsia, ya que el dolor biliar se representa por un dolor o presión abdominal en la parte alta de carácter agudo, y la pancreatitis es de carácter intenso, profundo, que provoca náuseas y vómito.
Existen otras enfermedades sistémicas que también son posibles causas de dispepsia, como la isquemia coronaria, que se caracteriza, bueno, está relacionado por un malestar epigástrico, y otra que no es enfermedad, sino una condición, es el embarazo, ya que pues, principalmente se presentan náuseas y vómito. Y bueno, pasamos a la dispepsia funcional ahora, y aquí es cuando los signos y síntomas recurrentes de la indigestión no tienen como tal una causa obvia, por lo que, bueno, otros nombres de esta dispepsia es también llamada no orgánica, no ulcerosa o idiopática, aunque el término no ulceroso ya va en desuso, por lo que les comentaba que no todos los pacientes con dispepsia van a presentar úlcera. Y bueno, este representa más bien, del 50 al 70% de los pacientes con dispepsia crónica va a ser de tipo funcional, y la mayoría van a ser asintomáticos, teniendo una epidemiología del 25% en países occidentales y representando un 5% de los motivos de consulta a primer nivel de atención médica. Y los criterios de Roma establecieron 3 criterios o 3 condiciones que se deben de cumplir en un periodo de 12 semanas, aunque no deben de ser, pueden o no ser de manera congruente en los 12 meses anteriores antes de realizar el diagnóstico. Estos criterios son dolor en abdomen superior de carácter persistente o recidivante, que no hayan signos de enfermedad orgánica y que la dispepsia no ceda o no se alivie con la defecación. La clasificación de la dispepsia funcional es de tipo de dismotilidad, que este se caracteriza por un malestar en el centro del epigastrio, teniendo como síntomas saciedad temprana, distensión y náuseas, y aquí pues, los síntomas aparecen principalmente después de una ingesta de comida. El tipo úlcera, aquí es cuando, bueno, los síntomas son dolor abdominal urente o ardoroso en el epigastrio, y el dolor disminuye con la ingesta de antiácidos. Y el tipo en específico es cuando no se tienen síntomas que no entran en las clasificaciones, en las pasadas. En cuanto a su fisiopatología, bueno, pues es idiopática, entonces no se conoce de manera así concreta, pero la bibliografía mencionaba que se pueden presentar síntomas de otros trastornos gastrointestinales que puedan solapar a los de la dispepsia, como ya les había mencionado anteriormente. Aquí, en 2/3 de los casos, van a presentar síndrome de intestino irritable y también pueden presentar otros síntomas como migraña, fibromialgia, problemas urológicos y problemas ginecológicos. Y bueno, estas son las causas de la dispepsia funcional. La primera es la hipersensibilidad del ácido gástrico. Aquí el paciente no se encuentra en estado de hipersecreción y estudios han demostrado que si hay una infusión de ácido en el duodeno van a presentar náuseas y otros síntomas dispépsicos, cosa que en personas sanas no ocurre. También otra posible causa son los trastornos de motilidad y la acomodación gástrica. Aquí va a existir un retraso en el vaciado gástrico, por lo que vamos a tener un tránsito intestinal proximal anormal, un tránsito distal normal y una percepción visceral alterada. La hipersensibilidad gástrica, aquí igual el paciente no se encuentra en estado de hipersecreción y el mismo ácido es el que se va a encargar de sensibilizar la mucosa del estómago, por lo cual nos va a dar un umbral del dolor más abajo, por lo cual pues, una mínima molestia nos va a causar mucho dolor. Otra posible causa es la infección por Helicobacter pylori, aunque aquí pues ya es casi nula la influencia con la dispepsia, pero una infección por Helicobacter pylori es frecuente en un 87% de los casos de dispepsia. Por lo único que se ha tenido o demostrado una relación es por las cepas virulentas que son positivas al gen CAGA. Y por último tenemos a los trastornos psicológicos, que bueno, si tenemos un estrés vital agudo nos va a dar como resultado una dispepsia, que se va a ver principalmente alterado la motilidad digestiva, el umbral del dolor va a estar reducido a nivel visceral y va a haber una hipomotilidad del antro. Y eso ya sería toda mi parte. Bueno, vamos a continuar ahora con lo que es el diagnóstico. Empezando con el de la dispepsia orgánica, este principalmente se va a basar en la clínica y ayudas diagnósticas, por lo cual va a ser con endoscopia digestiva superior, pero cabe recalcar que en pacientes menores de 55 años que no tengan síntomas de alarma, la endoscopia no está indicada de forma rutinaria. Y pues como dato, lo que más frecuente vamos a encontrar en una endoscopia puede ser una esofagitis en el 25%,
una enfermedad ulcerosa gastroduodenal del 15 a 20% y una anaplasia en menos del 2%. Pasando a la dispepsia funcional, igual, una buena evaluación y exploración física van a ser esenciales para establecer el diagnóstico correcto. Al igual, para poder descartar lo que es una enfermedad acidopéptica, ERGE, patología biliar, el síndrome del intestino irritable o alguna neoplasia gastrointestinal. Para establecer más correctamente el diagnóstico de dispepsia funcional se deben de cumplir 2 puntos. El primero es que los síntomas se presenten al menos en el 25% de los días en las últimas 4 semanas. Y otro es que haya ausencia de daño orgánico demostrado por alguna endoscopia gastrointestinal, que son lo que les había dicho anteriormente, es decir, un resultado negativo en la endoscopia. En cuanto a los síntomas y signos de alarma, para tenerlos más claros de lo que debemos ver en el paciente, estos son el inicio de los síntomas en las personas mayores de 50 años, que haya una historia familiar de cáncer gástrico, sobre todo en los menores de 50 años, que haya alteraciones en la exploración física como tumoraciones abdominales, que tenga la presencia de disfagia, anemia, pérdida de peso no intencionada o inexplicable mayor del 5%, hemorragia digestiva manifestada por hematemesis y o melena, que haya vómito persistente, excesos de tos con broncoaspiración nocturna. Algunos de estos síntomas asociados con el consumo de lo que son los AINES, esto pues nos da la indicación de realizar una endoscopia lo más pronto posible. Bueno, ahora sí pues lo vamos a ver. Primero con los pacientes mayores de 45 años. Aquí con estos pacientes que tengan algún síntoma de alarma o que usen regularmente AINE, está indicado realizar la endoscopia con el objeto de descartar pues, alguna enfermedad orgánica. Pero en pacientes menores de 45 años que no tengan síntomas de alarma, se recomienda en primer lugar la investigación de infección por Helicobacter pylori. Si llega a salir positiva, pues se le daría al paciente algún tratamiento para su erradicación. O si no, pues se sugiere iniciar un tratamiento de prueba de procinéticos o inhibidores de la bomba de protones durante 2 a 4 semanas. Esto pues lo vamos a ver más específico en el tratamiento. Si después de esta prueba tenemos una respuesta positiva, le vamos a dar seguimiento al paciente. Pero si llegáramos a tener una respuesta negativa, pues ya realizaríamos una endoscopia igual para descartar una enfermedad orgánica. Y como se los mencioné, una endoscopia negativa nos va a establecer el diagnóstico de dispepsia funcional para llegar a decidir qué vamos a realizar primero, si la endoscopia o algún tratamiento por la prueba. Aquí nos vamos a guiar en diferentes puntos. El primero va a ser la edad del paciente, como lo podemos observar aquí en la diapositiva. Otro punto es el grado de ansiedad que presenta el paciente, como ya lo había mencionado mi compañero. Si el paciente tiene mucho miedo a lo mejor al presentar algún cáncer, pues ya estaría indicado realizar primero la endoscopia para descartar o confirmar este diagnóstico. Otro punto pues sería la infección por Helicobacter pylori. Y el último punto es el costo de las pruebas, ya que normalmente pues la endoscopia sí suele ser pues algo cara. Y en este diagrama de flujo pues nos va a resumir cómo vamos a realizar el manejo de la dispepsia funcional, empezando por una buena evaluación clínica para excluir el ERGE, el síndrome del intestino irritable, alguna gastropatía por AINES o el dolor biliar. En los pacientes menores de 45 años que no tengan síntomas de alarma, en primera instancia vamos a realizar el tratamiento de prueba con antisecretores o procinéticos. Si tenemos éxito, le damos seguimiento. Si tenemos falla, ya realizamos la endoscopia. Y en cuanto a los pacientes mayores de 45 años que tengan síntomas de alarma, pues vamos a realizar la endoscopia. Sí, déjale grito. Si la endoscopia pues nos dice que hay alguna enfermedad estructural como el ERGE o alguna úlcera o incluso el cáncer o alguna infección por Helicobacter pylori, pues ya sería el tratamiento adecuado para cada una de lo que pueda presentar, pues se le da seguimiento al paciente. Pero si es negativa y nos confirma el diagnóstico de dispepsia, pues va a hacer el tratamiento con antisecretores suprocinéticos durante 2 a 4 semanas. Si hay falla, cambiamos el tratamiento. Si hay éxito, pues le damos seguimiento al paciente. Y pues bueno, en cuanto a las pruebas diagnósticas, pues principalmente la endoscopia es el procedimiento de elección para el estudio de dispepsia y enfermedades asociadas. Al igual si el paciente tiene algún signo o síntoma de alarma, está indicado la endoscopia. Y pues también se recomienda que en la primera consulta con los pacientes que tengan dispepsia, podemos solicitar lo que es una biometría hemática, BCG o química sanguínea para evaluar la presencia de anemia, ya que la anemia es un signo de alarma.
Pasando ahora a pues, la dispepsia no investigada, va a ser pues muy similar a lo anterior que les he dicho. Con una buena evaluación clínica, pues podemos llegar al diagnóstico igual para descartar lo que viene siendo una enfermedad causada por medicación, alguna cardiopatía, trastornos asociados a gastroparestesia o trastornos hepatobiliares o alguna otra enfermedad sistémica. Igual pues los vamos a dividir por edades, empezando si el paciente es mayor de 45 años y tenga síntomas o signos de alarma, que ya los habíamos visto, pues se te ha indicado principalmente la endoscopía, e igual aquí la endoscopía puede ser con biopsia para pues ver una infección por Helicobacter pylori. Sí, la endoscopía pues nos dice que hay una enfermedad ulceropéptica, ergue o cáncer, pues se da un tratamiento adecuado para cada uno. Pero igual si nos confirma el diagnóstico de dispepsia, pues vamos a empezar con lo que son los cambios en el estilo de vida del paciente. Si es que llega a haber infección por Helicobacter pylori, pues lo vamos a tratar. Hacemos una prueba con inhibidores de la bomba de protones. Si el paciente en especial tiene pirosis, esta prueba puede ser de 4 a 8 semanas. Si a pesar de esto todavía hay síntomas persistentes, podemos reconsiderar el diagnóstico o ya considerar alguna gastroparesia o ya pues la depresión o problemas psicosociales. Si después de todo esto todavía hay síntomas refractarios, podemos considerar otra vez la prueba con inhibidores de la bomba de protones a dosis altas o ya algún tratamiento psicológico. En cuanto a los pacientes menores de 45 años que tengan señales de alarma o algún antecedente familiar de cáncer gástrico, pues primero podemos hacer lo que es una esofagogastroduodenoscopía para detectar pues las úlceras o cáncer. En dado caso que no, pues se recomienda más que nada una prueba no invasiva para el Helicobacter pylori, que viene siendo la prueba de urina aliento, prueba de antígeno fecal. Si sale positivo, pues da tratamiento de erradicación, o si sale negativo, pues primero podemos hacer que el paciente cambie su estilo de vida. E igual, si hay persistencia de los síntomas, como ya lo he mencionado, se hace una prueba con inhibidores de la bomba de protones de 4 a 8 semanas. Si hay mejoría, se puede suspender esta prueba, pero si hay recidiva, se pueden usar los inhibidores de manera intermitente o continua, o ya pensar en hacer la esofagogastroduodenoscopía. Pasando más específico al tratamiento, empezamos por el de la dispepsia orgánica. Este tratamiento se dirige a la causa responsable, empezando con el tratamiento no farmacológico. En dado caso el dolor pues es causado por medicamentos, estos se deben suspender, o si la dispepsia es ocasionada por el estrés, este se puede tratar mejor mediante la prevención. Igual debemos comentarle al paciente que evite fumar, que no coma alimentos irritantes. Pues también le podemos brindar información al paciente y a la familia pues de cómo es este proceso de la enfermedad, los tratamientos que se deben de seguir y sus objetivos, para que pues hagan un compromiso y se pueda garantizar el éxito del tratamiento. Y pues si no hay mejora, pues ya lo podemos volver a valorar. En cuanto al tratamiento farmacológico, podemos empezar con hidróxido de aluminio y magnesio más simeticona. Son 15 centímetros cúbicos o 15 mililitros, o para que el paciente nos entienda mejor, una cucharada después de los alimentos y al acostarse. Esto para mejorar lo que es el malestar estomacal, la acidez y el gas que ya presenta el paciente. Igual se puede utilizar metoclopramida, 10 miligramos, 15 minutos antes de cada comida, 3 veces al día, para mejorar los síntomas de pirosis, de dolor estomacal y las náuseas. Este medicamento, en sus nombres comerciales, lo podemos encontrar como Carnoprin, Primperan o Prasil. O igual, pues, en cuanto les mencionaba de las pruebas con inhibidores de la bomba de protones, está el omeprazol. Este es de 20 a 40 miligramos vía oral, de 2 a 4 semanas. Y pues este lo vamos a encontrar como Losec-A. Pasando ahora a la dispepsia funcional, pues su tratamiento se va a basar en la corrección de los mecanismos fisiopatológicos que lo causan. Empezando por la disminución de la secreción ácido gástrico, aquí tenemos dos, que son los bloqueadores de los receptores H2, como la ranitidina, o los inhibidores de la bomba de protones. En caso de la ranitidina, pues se puede usar a dosis estándar por un periodo de tiempo corto,
o los inhibidores de la bomba de protones, pues como ya les dije anteriormente, el omeprazol de 20 a 40 o el lansoprazol, que pues lo conocemos como el Dexivan, de 15 a 30 miligramos, igual de 2 a 4 semanas. En caso de estos dos, se recomienda más los inhibidores de la bomba de protones porque mejoran los síntomas de la secreción ácido gástrico. En cuanto ahora a la mejoría de la motilidad y acomodación gástrica, tenemos a los procinéticos como la cisaprida o Pemix y los agonistas de la serotonina como el sumatriptán. Este sumatriptán nos va a ayudar a mejorar los síntomas de saciedad precoz. Pues bueno, ambos pues mejoran los síntomas y también mejoran la acomodación gástrica. En este caso, los procinéticos, mencionaba pues el libro que casi no se utilizan porque tiene varios efectos adversos. En este caso podemos usar la domperidona, que es un antagonista periférico, que casi no tiene efectos extrapiramidales. Ese sería 10 miligramos 3 veces al día antes de cada comida, igual de 2 a 4 semanas. Este medicamento lo podemos encontrar como domperidona gamil o motulium. Y pues, en dado caso de alguna corrección en las alteraciones del sistema nervioso central o trastornos psicológicos, podemos dar antidepresivos tricíclicos como la nortriptilina o desipramina, esta a dosis bajas, o los inhibidores de la recaptura de serotonina, que estos ayudan a mejorar la relajación gástrica que es provocada por los alimentos. En este caso, pues sería la sertralina 20 miligramos. Y pues bueno, después de todo esto, en conclusión, los inhibidores de la bomba de protones son los más utilizados. También pues los bloqueadores de los receptores H2 se pueden utilizar en conjunto con los inhibidores, en dado caso que los síntomas del paciente no sugieran alguna secreción ácida. Y pues los procinéticos se pueden utilizar cuando pues existen trastornos de dismotilidad, y los antidepresivos cuando la dispepsia esté asociada con alguna patología ansiosa o depresiva del paciente. Y pues eso sería todo de nuestra parte. ¿Quién sigue, muchachos? Seguimos nosotros, doctor. ¿Ya compartimos pantalla? ¿Qué van a dar? Perdón, doctor. Permítame. ¿Qué van a dar? Gastritis aguda y crónica, doctor. No, mira, es que ya nos va a llevar mucho tiempo. Muchachos, voy a nada más explicar algunas cositas de dispepsia, pero saben que nos estamos excediendo un montón. Yo sé, y es un reto, y lo voy a dejar pendiente también para los equipos que siguen. Habíamos dicho que 20 minutos para fisiología, 15 para dispepsia. Yo sé que son como estas ganas de querer hablar de todo lo que me parece importante, pero aún así creo que pueden hacer todavía más síntesis de sus temas. O sea, no estoy muy conforme con lo que han explicado, lo que hablaron. Sí los vi como que intentaron compactarlo, porque de hecho en otros semestres hemos tenido clases de 2 horas, por ejemplo, de fisiología gástrica, de dispepsia, pues ni se diga, ¿verdad? Pero la idea es que lo sigan compactando todavía más, muchachos, que se limiten al tiempo que les di. Acuérdense que el exceso de tiempo les va a restar puntos en su presentación. Entonces, nada más todavía hacer más síntesis y tratar de deshacernos o más bien de sintetizar o de esquematizar todavía más para que puedan explicarlo. Pienso que el hecho que estén dividiendo como tal el tema de yo aquí para acá y tú aquí para allá, quita la opción a hacer síntesis. Tal vez en el de fisiología no haya mucho que hacer, ¿verdad? Bueno, sí me ocurren algunas ideas, pero por ejemplo en dispepsia, que vuelvo a insistir, estuvo muy bien explicado, espero que hayan puesto atención, pero creo que si no lo hubieran dividido tanto como yo de aquí para aquí, para allá, hubieran podido esquematizar un poquito más, hablando nada más de cada uno de los tipos de dispepsia e involucrar el tratamiento desde que lo están explicando, y ya no tener que volver a repetirlo cuál es el tratamiento de cada uno después, ¿verdad? Es una forma que se me ocurre. La otra es que hagan todavía más síntesis. Pero bueno, ya en estos últimos 9 minutitos vamos a tratar de nada más de asentar unas cosas aquí de dispepsia así súper rápido. Liz Rocha, ¿cómo es la clasificación de dispepsia, Liz?
Liz. ¿Sí me escuchas? Se me fue Liz. ¿Dónde está? ¿Se fue? ¿Y yo? No la veo. Alejandra Ríos, ¿cómo se clasifica la dispepsia, Alejandra? Tenemos dispepsia funcional y dispepsia no investigada ¿Nada más? y la dispepsia orgánica. Ok. ¿Qué es la dispepsia no investigada, Carlos Sandoval? ¿Sí me escucho? ¿Sí? Es cuando el diagnóstico es sindrómico y no se considera necesario realizar exploraciones diagnósticas complementarias. Muy bien. ¿Y la funcional cómo la dividimos, Carlos? Bueno, sobre la funcional hay muchas definiciones, todas son muy heterogéneas, pero según una definición de Cole, se define como todo síntoma que esté relacionado con el tracto superior donde no estén justificado con enfermedades. O sea, no está justificado el síntoma con una causa orgánica. Exactamente. Mira, de hecho la definición, como dijeron al principio, suele ser muy vaga, aunque hay criterios de Roma, pero de hecho hay autores que pues dicen que no existe, ¿no? Porque toda dolencia, todo malestar debiera tener un origen. Sin embargo, existen muchos síntomas dispépticos que no guardan relación a una enfermedad directa o que el investigarla a veces resulta en más pérdida de recursos que lo que pudiéramos utilizar en tratarla con buen resultado. La importancia siempre de la dispepsia, muchachos, es investigar aquellas causas de dispepsia que tengan un origen orgánico. Entonces siempre, acuérdense, es bien importante buscar intencionadamente. Sí ven el Word, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, Datos de alarma o bien datos de organicidad, o sea, de algo que sea orgánico. Cuando decimos que algo no es orgánico, organicidad. Cuando decimos que algo no es orgánico, hablamos de que probablemente sea como funcional, ¿sí? Bien. Existen muchos, básicamente dispepsia es como decir mala digestión. Y lo vamos a relacionar, y es sobre todo de la parte superior del abdomen, porque lo vamos a relacionar con lo que se llama síndrome de intestino irritable más adelante, que es como el equivalente, pero digamos ahora en la parte inferior del abdomen. Siempre, muchachos, hay que diferenciar o quitar del síndrome dispéptico algo que es, ¿dónde viene a agregar texto? El ERGE, muchachos. ¿Qué pasó? ¿Es esto, ah? ERGE, muchachos. El ERGE siempre va por fuera. El ERGE es ERGE y no tiene nada que ver con la dispepsia, aunque se puedan presentar juntos, ¿verdad? Pacientes que tengan enfermedad ceopéptica, Helicobacter pylori, pueden presentar reflujo, pueden presentar dispepsia, etcétera, ¿verdad? Pero el ERGE es un síndrome aparte. Este otro gran círculo que puse aquí vamos a poner lo que es los síntomas de la dispepsia. Y la dispepsia, según lo que nos mostraron, me dicen si no están de acuerdo. La vamos a dividir en tres grandes grupos, muchachos. ¿Sale? Lo vamos a hacer un poquito más grande. Y a le vamos a poner texto. Ok. Primero va a ser dispepsia no investigada, que es este grandote de acá. Esta va a ser la dispepsia no investigada. ¿Y por qué esta es la dispepsia no investigada? Creo que hay una forma de subirlo, ¿no? A lo mejor lo dejamos. Esta es la dispepsia no investigada, muchachos. Porque va a ser todos aquellos síndromes dispépticos en los que el paciente llega por primera vez y no se le han hecho estudios, o bien creemos que no amerita estudiarse y lo vamos a dejar como un síndrome de dispepsia no investigada. Y por otro lado tenemos la dispepsia orgánica. Cuando ya le hicimos estudios a nuestro paciente y resulta que, ¿qué, muchachos?
¿Qué pasa en este caso, Stephanie? ¿Por qué será orgánica? ¿Cuándo diremos que es orgánica? Cuando cuando hay una causa. Exacto, cuando encontramos una causa. Como cuáles son las causas que pueden producir, tú misma, Stephanie, Bueno, yo encontré que el ERGE podría ser una causa, también No. la úlcera. Fíjate bien, y ahí es importante, necesitamos el ERGE. Lo mismo, muchachos, van a encontrar autores que digan que el ERGE es causa de esto, pero no, yo les diría que no lo incluyen. ¿Qué otras, Stephanie? Dime 20. Hay algunos medicamentos, alimentos, también cáncer, ¿Qué más? hierro también encontré, Es parte de los diabetes, alimentos. Diabetes, ¿qué más? pancreatitis crónica, una cirugía gástrica, cáncer de estómago y de esófago, obesidad, Cáncer. Bueno, ya no, sí, pero no, ¿qué otra? cáncer, bueno, otra vez cáncer de hígado, también uremia, hipocalcemia, hipotiroidismo, parasitosis intestinal, perdón. Ácidos. Ajá. ¿Más? Paratiroides, enfermedades de la paratiroides. También la enfermedad de Crohn. Crohn, muy bien. ¿Qué más? Sensibilidad al gluten. Enfermedad biliar. Celíaco, ¿va? ¿Qué más? Todas esas, muchachos. Entonces, siempre que encontremos una causa de dispepsia, diremos que es orgánica, ¿sale? Entonces, en este contexto, un paciente llega con molestias epigástricas, ya sea distensión o ya sea dolor, lo consideremos un síndrome dispéptico. Si no tenemos estudios, se considera no investigada. Si la investigamos y resulta que encontramos alguna causa de la dispepsia, entonces diremos que es una dispepsia orgánica, ¿sale? ¿Sí, muchachos? Entonces, esta otra, ¿qué será? La dispepsia funcional. Cuando no tenemos una causa orgánica o no hay una causa aparente, por lo menos por endoscopía o algún otro estudio de imagen. Pero esta, a su vez, muchachos, también la vamos a dividir en otras dos. ¿Ok? ¿En cuáles, muchachos? En el síndrome del disestrés postprandial y en el síndrome de dolor epigástrico. Así es. ¿Que cómo los mencionaste, Brian? Les pusiste otros nombres, pero básicamente es lo mismo. ¿Cómo los mencionaste tú? Como en la segunda diapositiva, creo que era. Ulcerativa, dijiste una. Es que no se quería prender el micro. Es de tipo de desmotilidad y tipo úlcera. Ok, entonces ya se ve aquí muy chiquito, ¿verdad? Dice Brian que es tipo úlcera y tipo dismotilidad, ¿verdad? Dismotilidad, sí, doctor. Ok. Pero creo que tenemos otros nombres que dentro de la ambigüedad o dentro de la falta de especificidad pudieran encajar un poquito mejor. No recuerdo haber visto que los mencionaran, pero básicamente son dos. Dismotilidad o síndrome de distrés. Voy a poner aquí síndrome de distrés postprandial. ¿Quién los mencionó ahorita? Yo, doctor. Felipe, ¿verdad? Sí. ¿Y el otro es cuál? El síndrome de dolor epigástrico. Síndrome de dolor epigástrico. Entonces, en lugar de úlcera, ¿por qué? Fíjate bien, puede haber dolor epigástrico sin úlcera. Como dijeron, hay úlceras con dispepsia, pero puede haber dispepsia sin úlcera. Entonces, puede haber dolor sin úlcera. En el caso de un aumento de la sensibilidad. Muchachos, entonces, más o menos así clasificamos la dispepsia. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque podemos podemos tener un paciente con síntomas dispépticos y tratarlo como tal y se acabó. Y si no buscamos la organicidad intencionadamente, los datos de alarma, entonces podemos que se nos vayan algunos datos. Como por ahí ya tuvimos la oportunidad de revisar un paciente, no sé si recuerdan,
lo van a operar mañana, a los que lo vieron. ¿Sí? No sé si se acuerdan de un señor que vimos y ya lo operan mañana. Bueno, entonces, ya por terminar, por último, obviamente, el tratamiento del reflujo, pues ya dijimos, una prueba con iodo de protones y medidas generales. Aquí me llamó mucho la atención que mencionaron tratamiento en la clase, mencionaron tratamiento de la dispepsia orgánica. Pues muchachos, resulta evidente que el tratamiento de la dispepsia orgánica, pues, es como el tratamiento específico de la enfermedad, ¿sí, verdad? ¿Sí, Yasmin? ¿Sí, Yasmin? Sí, perdón, es que se trabó cuando dijo mi Yasmin, nombre. ¿sí o no? Sí. O es que es pregunta, dijo que mencionaron el tratamiento orgánico Ok. como un tratamiento. Cada una de ellas, ¿verdad? Y cada una de estas, pues, tiene su. Ahora, de esto, pues, va a depender de lo que predomine. En el síndrome de distrés postprandial, muchachos, predomina, como su nombre lo dice, son pacientes que por lo general, después de comer, tienen de plenitud. Todavía están comiendo, no han acabado de comer, sensación de plenitud. Por lo tanto, el principal tratamiento para ellos serán procinéticos. ¿Sí? ¿Sí me escucho bien, verdad, muchachos? Sí, doctor. ¿Como cuál es procinético, muchachos? Ya vimos varios. Domperidona, Ahí les fue mal en el examen con eso, ¿eh? ¿Qué llama el nombre comercial de la domperidona? el Motiliub, Motilium. ¿Cuál Motilium, otro? Ceronex, ¿Qué otro medicamento? Metoclopramida. Metoclopramida, que se llamará ¿cómo? ¿Cómo se llama, muchachos? Caprim, ¿no? Y puede ser, por ejemplo, la cinitaprida, que se llama ¿cómo, muchachos? Femix, Remix. Muy bien. ¿Cuál otro? Cisaprida, que se usa más en chiquillos, pero todavía se usa. ¿Cómo se llama la cisaprida? ¿Cómo, Unamol. muchachos? Unamol. Se usan mucho en los morrillos, ¿verdad? Ok. Ahora, en el caso del dolor epigástrico tenemos dos opciones. Funcionan los inhibidores de la bomba de protones, como ya dijimos, omeprazol, que ¿cómo se llama, muchachos, el omeprazol? Losec. Losec. Genoprazol también. Dexlansoprazol, que ¿cómo se llama? Dexivan. Dexivan, ¿verdad? Pantoprazol, ¿verdad? ¿Cómo se llama el pantoprazol? Prazolam, ¿Y algún otro? Supacid también, ¿verdad? Ok. Bien, cuando haya una asociación de... Ahora, fíjense bien, pueden presentarse datos de los dos, tanto distrés postprandial como dolor epigástrico, en cuyo caso la combinación de tratamiento es también recomendable. Y por otro lado, también, muchachos, a veces el dolor epigástrico, cuando no está asociado a úlceras, se supone también que hay un aumento de la sensibilidad al dolor. Por lo tanto, algunos medicamentos como la amitriptilina, que son tratamientos que se usan como neuroprotectores, amitriptilina, gabapentina, lírica o pregabalina. Pueden ser útiles. Acuérdense también, y ya con esto vamos a concluir, muchachos, que muchos pacientes, y como vamos a ver en síndrome de intestino irritable, el estado de estrés, trastorno por ansiedad o depresión pueden favorecer también los síndromes dispépticos. Y fíjense bien, a veces son pacientes un poquito difíciles por varias cuestiones, sobre todo que son, primero, pacientes que son difíciles de tratar porque los tratamientos son a largo plazo y a la gente no le gusta que le des antidepresivos porque dicen que no están locos luego. Segundo, la misma enfermedad, el trastorno por ansiedad y depresión, permite que se
descuidan mucho, entonces también por esas razones es difícil de tratar. Y los medicamentos que se utilizan por lo general, aparte, la misma depresión puede, dentro de la definición de depresión, los cambios en el peso son como característicos de la depresión y nos pueden confundir como si fueran síntomas de alarma, porque pueden subir o bajar de peso también. Pero pues en ellos los antidepresivos, ¿verdad? Antidepresivos. Y los principales antidepresivos los que se utilizan de forma, que son tratamientos siempre de elección, son los inhibidores de la recaptura de serotonina, también conocidos, o bueno, como otros, los nombres son, por ejemplo, Paxil o paroxetina, también puede ser citalopram. Termina en pram, luego pensamos que es como esas cosas, pero no es un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina. Citalopram, fluoxetina, ¿cuál el otro? Sertralina, fluoxetina, nada más cuidado de la fluoxetina como antidepresivo es de los más utilizados, pero hay que tratar de evitarlos en pacientes que tengan o hayan tenido ideas suicidas, porque se relaciona a suicidio, ¿sale? Muy bien. Hasta aquí, muchachos. Yo creo que con eso terminamos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Me dice que mi conexión es inestable. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Bueno. ¿Dudas o preguntas, muchachos? Doctor, ¿para qué se utilizaba la amitriptilina, la gabapeptina, la lírica? ¿Para qué era? Fíjate que es en pacientes que tienen trastornos relacionados a problemas neuropáticos o que tienen un aumento a la sensibilidad del dolor, sospechas que tengan aumento de la sensibilidad del dolor. Esto es muy común, muy común en pacientes con diabetes. La amitriptilina también es un antidepresivo, pertenece a un grupo que se llaman antidepresivos tricíclicos. Tienen muchos efectos adversos, cada vez se usan menos, pero la verdad les digo que es buenísima la amitriptilina. El nombre comercial es Anoxique, cuesta como 300 pesos la cajita con 50 tabletas de 25 o 50 miligramos. Si llega un paciente con diabetes, neuropatía diabética, trae adormecimientos en las piernas, dolor en las piernas, y aparte dice que trae dispepsia, y aparte está deprimido, no, hombre, es como cuando te pichan una bola así en el base, flotadita, para poner amitriptilina así de cajoncito, ¿va? Se utiliza mucho para ese tipo de problemas. Entonces, todo lo que hay en neuropatía, amitriptilina, gabapentina, pregabalina. Hay un medicamento que también se utiliza mucho en ese tipo de problemas que se llama ácido tiórico. Nombre comercial, si no me equivoco, es Tiotroacid, así, de 600 miligramos, 1 o 2 tabletas al día. Es también un medicamento bueno para neuropatía, ¿sí? Pero todo esto, gabapentina, lírica o pregabalina, el Tiotroacid, complejo B incluso, se utiliza cuando hay hepáticos. Y los antidepresivos, más cuando hay problemas de depresión asociada, junto con el tratamiento con omeprazol. O sea, no es que el paciente llegue con depresión, trae como que le duele el estómago por el estrés y todo esto, y solo le das antidepresivo, pues no, ¿verdad? O sea, lo asocias con inhibidores de la bomba de protones, etcétera, que son como el tratamiento angular. Y acuérdense que lo importante de la dispepsia, muchachos, siempre es buscar síntomas de alarma y buscar organizar. ¿Sí? ¿Vale? Muy bien, muchachos. ¿Dudas o preguntas? ¿Topo? Bueno, entonces, aquí lo dejamos, muchachos. Nos vemos el lunes, ¿sí? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias.